Hola, hermano, buenas tardes, Dios les bendiga. Quiero invitarles, por favor, a abrir su Biblia en el Salmo 115. Salmo 115. Vamos a compartir, ¿verdad?, la palabra de Dios allí, el Salmo 115. Vamos a orar. Padre, le damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por la oportunidad que nos da de reunirnos para compartir su palabra. Oramos para que usted hable a nuestras vidas, nos edifique, nos enseñe. Señor, nos guíe, Padre. Necesitamos, Señor, su palabra. Necesitamos, Señor, la llenura de su Santo Espíritu para obedecer, para escuchar, obedecer y aplicar estas verdades a nuestra vida. Bendícenos, Señor, y bendice a los hermanos que están conectados también. Habla cada uno en el nombre de Jesús. Amén y amén. Salmo 115, vamos a leerlo. Dice la Biblia: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, dónde está ahora tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obras de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confíe en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá, bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jah, ni cuantos descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos a Jah desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén. Como se ha señalado en ocasiones anteriores, en otros jueves, este Salmo 118, el Salmo 115, perdón, comprende a lo que se llama el grupo de salmos que le dicen Alel o Jalel, que incluye desde el Salmo 113 hasta el Salmo 118. Eran salmos que eran cantados durante la Pascua, ¿verdad? Algunos piensan, como decía el hermano José la semana pasada, que este grupo fueron los salmos que cantaron el Señor y los apóstoles el día de la cena, de la última cena, antes de morir. Y aunque este salmo, hermano, no menciona el Éxodo, y decimos, bueno, ¿por qué cantarlo en la Pascua? Es apropiado por el énfasis que pone en la alabanza al Señor y en el reconocimiento que toda la gloria por la liberación del pueblo de Egipto, los milagros de las plagas, la apertura del mar rojo y el maná, el agua de la peña, todos esos milagros, toda la gloria por esos milagros portentosos pertenecen solamente al Señor, como dice el primer versículo, el versículo 1. Dice el primer versículo: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Amén. La exclusividad de la gloria y adoración pertenecen solamente a Dios, a nadie más. Acompáñame a Isaías capítulo 42, por favor. Isaías 42, versículo 8. Isaías 42, 8. No a nosotros, dice la Biblia, sino a tu nombre da gloria. Isaías 42, 8 dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a escultura. Dios está diciendo, mire, yo no comparto mi gloria con nadie. A nadie voy a dar mi gloria. Toda la gloria pertenece a nuestro Señor. En Isaías capítulo 48, versículo 11, Isaías 48, 11, dice la Biblia: por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Es decir, mire, toda la gloria, la honra, la alabanza,
toda la adoración, como dice el libro de Apocalipsis, todo el honor, el poder, la alabanza pertenecen solamente a nuestro Señor. Dios creó todas las cosas para su gloria y todo lo que somos, lo que tenemos, lo que logramos es por su gracia. Todo, hermano, absolutamente todo. Todas las habilidades, las capacidades, lo que tenemos, la ropa, la casa, el auto, todo lo que tenemos, todo es porque Dios, por su gracia, nos los ha dado y por eso Él merece toda la honra, la gloria y la adoración. Ahora, cuando una persona, hermano, cuando nosotros, Dios nos guarde, tomamos crédito por lo que Él hace, nos colocamos en un lugar que no nos corresponde. Mire, el primer mandamiento de los que se llaman los 10 mandamientos, que de alguna manera es un resumen de todos los principios que el Señor ha dejado en su palabra. En Éxodo 23 dice la Biblia, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. No hay otro Dios sino solamente Dios. Y cuando una persona toma el lugar de Dios o trata de tomar la gloria o la honra para sí, de verdad que se coloca en un lugar bien peligroso, porque Dios dice, yo no voy a compartir mi gloria con nadie. El hermano Luis hizo referencia cuando habló de la Torre de Babel a Daniel. Usted conoce la historia de Daniel capítulo 4. En Daniel 4 es un capítulo bien especial en el libro de Daniel porque el autor del capítulo 4 es Nabucodonosor. Él cuenta la historia. Mire, yo estaba ahí en mi palacio floreciente y de repente, ¿verdad? Vi toda la obra que había hecho. Una de las 7 maravillas del mundo antiguo eran los jardines colgantes de Babilonia. Una construcción majestuosa. Y había hecho grandes edificios, había conquistado, y dice la Biblia, según el sueño que Dios le dio a Nabucodonosor, que él era la cabeza de oro de esa estatua que miró, que él tuvo, que vio en su sueño Nabucodonosor, cuyo sueño interpretó Daniel, y es algo, una historia que conocemos. Y dice la Biblia, hermano, vaya conmigo un momento a Daniel capítulo 4, no vamos a leer, por supuesto, toda la historia, pero quisiera leer los últimos versículos de Daniel 4, donde Nabucodonosor está hablando de lo que le sucedió. Daniel 4, versículo 30, dice la Biblia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo que decía, ¿no? A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. El versículo 37 dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar al que anda con soberbia. La Biblia dice, hermano, en el libro de Santiago, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La palabra resistir significa que Dios se opone y es como alguien que avanza en batalla en contra de alguien. Cuando una persona se llena de soberbia, Dios se constituye su enemigo. Tú eres soberbio, tú quieres quitar la gloria, yo voy a ser tu enemigo. Yo te voy a resistir, yo me voy a oponer a ti. Y fue lo que le pasó, hermano, al final de cuentas a Satanás. La soberbia, la vanagloria, el orgullo es un principio satánico. Cuando Satanás, dice la Biblia, se quiso hacer igual a Dios, yo subiré, seré semejante al Altísimo. Dice la Biblia que Dios, ¿verdad?, lo arrojó a la tierra, lo quebrantó, y el que era antes Lucifer se convirtió, ¿verdad?, o Luzbel, el lucero, en Satanás, el opositor, el engañador, y su sabiduría se corrompió. De manera, hermano, que la gloria solamente le pertenece a nuestro Señor, a más nadie, de más nadie es la gloria. Y es lo que el salmista, ¿verdad?, inclusive cuando repite, no a nosotros,
no a nosotros, ¿verdad? Está como confirmando la idea de que la honra, la gloria, la alabanza, la adoración y toda la majestad pertenece solamente a nuestro Señor. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre. Da gloria. Y dice en la segunda parte del versículo 1, por tu misericordia, por tu verdad. La misericordia y la verdad, hermanos, son dos atributos inseparables del carácter de Dios. En la Biblia muchas veces aparecen juntos porque la misericordia y la verdad reflejan un equilibrio entre el amor compasivo de Dios y su fidelidad a la justicia y a la verdad. Mira lo que dice el Salmo 86. Salmo 86. Salmo 86, 15 dice la Biblia, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, y dice, y grande en misericordia y verdad. Salmo 86, 15. Dice, lento para la ira, grande en misericordia y verdad. El Salmo 85, 10. Ahí justo antes del Salmo 86, dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Este versículo, hermano, tuvo un cumplimiento en la obra de Cristo en la cruz. Dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. ¿Cómo la verdad de Dios y la justicia de Dios se manifestó en Cristo por medio de su muerte? La muerte de Cristo fue una muerte sustitutoria. La Biblia dice, Dios no tendrá por inocente al pecador. Hay gente que dice, mire, Dios no va a mandar a nadie al infierno. Hace unos días hablamos con un hombre que nos dijo, no, yo estudié teología y yo estudié varios años, tengo un título de teología, pero mire, la Biblia dice que Dios va a mandar al infierno a la gente. No, la Biblia tiene errores. La Biblia está equivocada. Yo le digo, no. Entonces, mi esposo y yo después hablando, bueno, este hombre le cree a los teólogos, pero no le cree a la Biblia. Es una incongruencia. Entonces, dice, no, Dios no va a castigar a nadie. Mire, y la cruz del Calvario es la prueba más evidente de que Dios no tendrá por inocente al pecador. Todo el juicio de Dios cayó sobre Cristo en la cruz, es lo que dice Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió en nuestro lugar, Cristo murió por nosotros. La misericordia y la verdad, la misericordia es lo que Dios da, es la gracia que Dios da a aquellos que no merecemos esa gracia. Por la misericordia de Dios, dice la Biblia, no hemos sido consumidos. Y la verdad de Dios, Dios es justo, como dice aquí el versículo, la justicia y la paz se besaron. La justicia de Dios en Cristo recayó sobre Cristo para que nosotros pudiéramos tener justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia en Romanos capítulo 5. De manera, hermano, que el motivo por el cual nosotros podemos alabar a Dios es por la obra de Cristo en la cruz, que murió y resucitó para darnos vida, porque por su misericordia nos salvó, perdonó nuestros pecados, y por su verdad, Dios, verdad, cumplió en Cristo y sobre él cayó la justicia y la verdad de Dios, porque Dios no podía pasar por alto, verdad, el pecado y la muerte de Cristo fue la muerte sustitutoria, él es la propiciación por nuestros pecados. Y gloria al Señor, hermano, por eso, y podemos alabar a Dios y a veces nosotros, bueno, damos gracias al Señor por la comida, por la ropa, pero a veces, hermano, es bueno recordar, gracias, Señor, por la salvación. Gracias por la vida eterna, gracias por el cielo, gracias porque un día estaremos en la gloria, gracias porque un día escuché el evangelio, Señor, y por su gracia pude ver a Cristo, su sacrificio, y puse mi fe en Cristo y voy al cielo, tengo vida eterna, mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Gloria a Dios, hermano, por esas bendiciones podemos alabar y adorar a nuestro Señor. El versículo 2, hermano, hay una pregunta. Dice la Biblia, ¿por qué han de decir la gente, volviendo al Salmo 115, 2, por favor? ¿Por qué han de decir la gente, ¿dónde está ahora tu Dios? Esa pregunta, hermano, es una pregunta de escarnio. Hey, tú no y que eres cristiano. ¿Dónde está tu Dios? Mira lo que te está pasando. ¿Dónde está Dios? No sé si recuerda en el Salmo 42, hermano, hay una pregunta similar y esa pregunta se repite en varios pasajes de la Biblia. En el Salmo 142 dice la Biblia,
perdón, Salmo 42, Salmo 42, 3. Esa pregunta se repite 2 veces. Dice, el salmista, ¿verdad? El que escribe está pasando por un tiempo de prueba, de una parte dura en su vida. Dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Tú no es que eres cristiano. ¿Qué pasó? ¿Dónde está tu Dios? El versículo 10 del mismo Salmo 42 dice, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Hermano, Dios nos ayude para que nuestro testimonio siempre sea para traer gloria a Dios y nunca dudas acerca de la bondad y el poder de Dios. Dios nos ayude en ese sentido, hermano, que nuestra vida pueda traer honra y gloria al Señor. Yo, mientras estaba leyendo el Salmo, estaba recordando la historia de un misionero que se llamaba, ya le voy a decir, porque anoté la historia aquí. Deme un minuto. Cameron Townsend. Cameron Townsend fue un misionero americano que fue a Guatemala. En 1917 él llevó, ¿verdad?, Biblias en inglés y en español, Biblias en español, perdón, para entregar en Guatemala, y él se encontró con un indígena cachiquel, era la tribu. Él le regaló la Biblia, y cuando le ofreció la Biblia a ese indígena, que era en castellano, el indígena le hizo esta pregunta: si tu Dios es tan inteligente, ¿por qué no habla mi lengua? Yo no entiendo el español, dijo. Si tu Dios es tan inteligente, ¿por qué? Y eso fue algo que impactó su vida. Él se dio cuenta, si yo quiero predicar el evangelio a esta gente, yo tengo que traducir la Biblia a su idioma para que ellos puedan tener la palabra de Dios en su idioma. Y eso fue algo que impactó. Él comenzó a trabajar, hermano, con México, en Guatemala, perdón, y en México, para traducir la palabra de Dios a las lenguas indígenas. Y durante 13 años invirtió en traducción, y yo estaba leyendo las estadísticas. Él comenzó, ¿verdad?, como un instituto de traducción, y Dios lo usó tremendamente para traducir la Biblia a muchos idiomas, y más de 1,500 dialectos, idiomas han trabajado después. Y estoy hablando, esto ocurrió en 1917, hermano, principio del año pasado, pero aún hoy, o sea, el ministerio que este hombre comenzó todavía sigue siendo de bendición a otras personas. De alguna manera, hermano, las cosas que nos pasan o las pruebas que nosotros pasamos tienen que ser una oportunidad para que nosotros podamos dar buen testimonio de Cristo a otros, a los que no le conocen. Es lo que dice la Biblia, mira, vosotros sois la luz del mundo, dice en Mateo capítulo 5. Una ciudad sentada en un monte no se puede esconder, y nadie enciende una luz para esconderla debajo del almud, sino que la pone en alto para que todos puedan ver la luz. Y dice el Señor, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros estamos llamados, hermano, a hacer luz a la gente que no conoce a Cristo. Mire, si un cristiano, hermano, está lleno de pesar, lleno de tristeza, y no estoy diciendo, hermano, no somos robots, no somos autómatas, hay cosas que nos afectan, pero que en medio de todo pueda decir, bueno, sí, estoy pasando por dificultades, pero puedo poner mi mirada en el Señor y creer en las promesas de Dios, y eso puede ser un tremendo testimonio a la gente. Decir, mire, ¿dónde está tu Dios? Bueno, como dice aquí la respuesta de la Biblia, nuestro Dios está en los cielos. Dios sigue estando en el trono. Mira lo que escribe el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios capítulo 4. Pobrecito Pablo, el cuánto sufrió, cuánto padeció. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo, hermano. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo dice, mire, yo quiero dar honra y gloria a Dios. El tesoro del cual está hablando habla del Espíritu Santo viviendo en el corazón del creyente. Y a través de mi vida quiero traer honra y gloria a Dios. Mira lo que dice el versículo 8. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. O sea, podemos pasar tribulación, pero la angustia
es una persona expresa de la angustia cuando no entiende que tiene un Dios poderoso, que tiene un Dios que le ama, un Dios que es sabio, y pasamos por alto las promesas de nuestro Señor. Dice la Biblia, en apuros, mas no desesperados. Un cristiano nunca puede perder la esperanza. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza está en Dios. La Biblia dice que Dios es el Dios de toda esperanza. A veces decimos, mire, no sé cómo va a solucionarse esta situación, no sé qué decisión tomar, pero tenemos un Dios que es sabio, que me ama, y mi esperanza está en Cristo, está en las promesas de Dios. El apóstol Pablo dice, perseguidos, mas no desamparados. Dios siempre guarda a sus hijos. No estamos desamparados, no estamos sin amparo. Como dice la Biblia, el Señor veía a la gente como ovejas desamparadas que no tienen pastor. Nosotros tenemos un pastor. El príncipe de los pastores. Bueno, tenemos al pastor Fred, ¿verdad? Pero por encima está el Jehová es mi pastor. Dice, nada me faltará. Dice, yo no estoy desamparado, derribado. Puede que me golpearon, ¿verdad? Como ahí, como a Rocky, ¿verdad? Cuando le golpearon se cayó, pero levántate, Rocky, y siguió, ¿verdad? Un poco así, de repente nos golpean, nos caemos, pero dice la Biblia, ¿verdad? Derribados, mas no destruidos. Y ese, hermano, es el mejor testimonio que alguien puede dar a la gente que no conoce a Cristo, a nuestra familia, es que a pesar de las situaciones que atravesamos, sabemos que hay un Dios que está en los cielos, en que la gente y Satanás, y esto usted puede escuchar, no solamente la gente, Satanás nos susurra, ¿dónde está tu Dios? El Dios en el cual tú confías. Dios te dejó, Dios te abandonó. Mire, y el Señor reprenda a Satanás, como dice la Biblia, ¿verdad? No podemos prestar atención a Satanás, que es un gran mentiroso. Porque han de decir la gente, ¿dónde está ahora tu Dios? Y dice el versículo 3, da la respuesta, nuestro Dios está en los cielos. ¿Dónde está Dios? Dios sigue estando en los cielos, Dios no está ausente, Él está en su trono y reina. Y aunque otros no lo vean, su voluntad se cumple siempre. Yo puedo decir, mire, pues estoy pasando por una situación difícil, no tengo todas las respuestas, pero mi Dios está todavía en la gloria, en el trono, Él sigue reinando, sigue siendo el Señor del cielo y de la tierra, y nada escapa a su poder, a su sabiduría y a su amor para con nosotros. Nuestro Dios está en los cielos. Imagínese, hermano, el Señor Jesús en la cruz. Decían, si eres hijo de Dios, bájate. Mire, confiaba en Dios, decía. Líbrele Él. Bájate para que creamos en ti. Burlándose, hermano, en medio del dolor, en medio de la angustia, de la carga del pecado del Señor. Y 3 días después resucitó, hermano. Y estaban burlándose allí y tentando a nuestro Señor. Y me imagino, ¿verdad? Los fariseos allí llenos como de satisfacción, lo logramos, acabamos con No, ahí fue donde empezó la cosa. Como dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 2, que los príncipes de este mundo, ¿verdad? Si hubieran sabido lo que iba a pasar, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. No tenían idea de lo que iba a ocurrir, no tenían entendimiento, y el Señor al tercer día resucitó. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. El versículo 4 al 7, hermano, nos habla acerca de la inutilidad y vanidad de los ídolos e idolatría. El versículo 4 dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Nuestro Dios es un Dios real, pero los dioses de los otros son obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Dios habla. Tienen ojos, mas no ven. La Biblia dice que los ojos de Jehová escudriñan toda la tierra. Orejas tienen, mas no oyen. Dice la Biblia que la oración de sus hijos, de los santos, es su gozo. Él escucha, Él se goza en escucharnos, hermano. Tienen narices, mas no huelen. La Biblia habla de que nuestra adoración, nuestras oraciones son olor grato a nuestro Señor. Manos tienen, mas no palpan. El brazo de Jehová no se ha cortado, dice la Biblia. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Gloria al Señor, porque Dios nos habla por medio de su palabra. Hermano, la idolatría,
pasaje, ¿verdad? Esta porción del Salmo tiene relación con el segundo mandamiento. El primer mandamiento, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento habla, no te harás imagen de nada de lo que, ni de lo que está en el cielo, en la tierra. No te postrarás delante de ella, no las adorarás. Entonces, habla del segundo mandamiento. La idolatría se define como dar a algo o a alguien el lugar que solamente le corresponde al Señor. Eso es idolatría. Ahora, hermano Ángel, mire, aquí este asunto no me corresponde, no me toca, porque antes yo tenía, y verdad, ahí las imágenes de la Virgen y del Santo Tomás y del Sanguchito, ¿verdad? De Santo, de la Virgen y las velas, yo le prendía, pero ahora que soy salvo, soy hijo de Dios, ya no tengo ídolos, tenía ahí un Buda y lo rompí, ¿verdad? O qué sé yo, tenía imágenes, ya no tengo imágenes. Hermano, esto no va conmigo, gloria al Señor. Ahora, resulta, hermano, que la idolatría es también un asunto del corazón, no es nada más que usted tenga un muñeco ahí, ¿verdad? Una imagen, una foto y usted le prende una vela. Eso no es, solamente eso no es idolatría. Es un asunto del corazón, porque cuando algo ocupa el sitio central que pertenece a Dios, eso también es idolatría. Es amor a alguien o a algo más que a Dios. La Biblia dice, le preguntaron al Señor, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley? Y el Señor respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda su fuerza. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor dijo que de esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si amamos a Dios, hermano, Dios va a estar en primer lugar en nuestra vida y las decisiones que tomamos, las cosas que decimos, las cosas que hacemos, los sitios a los cuales vamos, cómo ocupamos nuestro tiempo, cómo ocupamos nuestro dinero, cómo ocupamos las capacidades e invertimos los talentos que Dios nos ha dado, de eso va a depender o va a ser el reflejo de que si estamos realmente amando a Dios o no lo estamos amando como la Biblia lo dice. Porque si ponemos a algo o a alguien en lugar de Dios, entonces eso es idolatría. Entonces no es nada más prender, ¿verdad?, la velita al santo, sino es poner nuestro amor en algo o en alguien más que en Dios. Yo cuando estaba leyendo esto recordaba, hermano, hace muchos años en la iglesia donde mi esposo y yo servimos al Señor, allá en Venezuela, había un muchacho que él recibió a Cristo, empezó a ir a la iglesia, pero este joven, él practicaba patinaje, era del equipo estatal de patinaje, no sobre hielo, ¿verdad? Porque allá en Venezuela no hay hielo, pero patinaje sobre pista. Patinaje de carrera, era un atleta. Y las prácticas del patinaje eran los días domingos. Y él dijo, mira, yo no voy a dejar el patinaje. Y dejó de congregarse, se enfrió, se apartó, fue lo último que supe de él. Y estaba recordando también, y yo lo compartía con mis hermanos hace algunos días, de la historia de un hombre que se llamó Eric Liddell. Eric Liddell fue un atleta que participó en los Juegos de París de 1924. Eric Liddell era un escocés y él era favorito en la prueba de 100 metros planos. Todo el mundo decía, Eric Liddell va a ganar. Cuando se corrieron las eliminatorias de la prueba de 100 metros planos, se corrieron un día domingo. Y Eric Liddell dijo, yo voy a la iglesia. Yo voy a hacer. De hecho, él había nacido en China, era escocés, ¿verdad? Porque sus padres eran misioneros en China y él nació en China. Pero tenía la nacionalidad, ¿verdad?, británica, y eso fue un escándalo, como este loco fanático, en vez de correr, de poner en alto a su país, tal, y él dijo no, y él fue, inclusive predicó ese día en la iglesia, era un hombre, un siervo de Dios, alguien consagrado al Señor. Él dijo, mira, yo no voy a correr hoy porque yo voy a la iglesia. Le tocó correr la prueba de 400 metros planos donde Eric Liddell no era favorito. El papá de Eric Liddell le mandó una nota basada en 1 Samuel capítulo 2. Dios honra a los que le honran. Eric Liddell corrió, ganó la medalla de oro, rompió un récord olímpico que perduró mucho tiempo y bueno, fue una sensación. Después de eso, Eric Liddell volvió a China, fue un misionero, estuvo sirviendo al Señor cuando Japón invadió a China y al final murió a los 40 y tantos años
de un tumor cerebral, pero Dios lo usó de una manera bien tremenda y murió en un campo de concentración donde algunos misioneros, un campo de concentración japonés, porque Japón invadió a China ahí antes de la Segunda Guerra Mundial o en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que quiero que vean, hermano, el contraste de un hombre que honra a Dios, que pone a Dios en primer lugar y Dios lo honra, pero alguien que tiene su corazón en algo más allá de Dios y al final se pierde. Es como dice la Biblia, ¿de qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y al final perdiere su alma? Cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, Dios bendice. Mire, nosotros, vaya conmigo un momento a Romanos capítulo 1, vaya un momento allí. Nosotros vivimos, hermano, en una sociedad idólatra. Romanos capítulo 1. Usted pudiera decir, bueno, pero no sé, la gente del mundo no es religiosa. Todo el mundo tiene religión, hermano. Ahora, una es la religión verdadera, otra es una religión donde usted pone a algo a alguien en lugar de Dios. Mira lo que dice Romanos 1:25. Voy a leer solo este versículo. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Este es el reflejo de la sociedad o el sistema del mundo, es dar culto a las criaturas antes que a Dios. Culto al hombre, que es creado a imagen de Dios. Culto a los animales, hermano, que es creado a imagen de Dios. Muchos de estos movimientos ecologistas, animalistas, es un reflejo de esto. Honran, son ateos, apoyan el aborto, pero cuidado si usted, ¿verdad?, golpeó un delfín porque usted va preso. Golpeó una foca, atropelló un perrito. O sea, yo no estoy en contra de los perritos, no, tampoco es que voy a estar buscando al perro o al gato para pasar el carro por encima. No piense en eso. Pero quiero que vea que a veces, ¿verdad?, mira, y detrás de eso está esta idea. No, hijo, no vamos a tener hijos. Prefiero tener un perro o un gato. Porque ponen por encima de Dios la creación de Dios. Y eso es lo que uno ve hoy en día, hermano. Es como el sistema del mundo tal como estamos viviendo hoy. Dice el versículo 8, hermano, del Salmo, el versículo 8, me pareció bien interesante lo que la Biblia dice en Salmo 115, versículo 8. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Mire, nosotros nos transformamos en aquello que adoramos. Usted es una persona codiciosa, avara, está detrás del dinero, usted se transforma en alguien egoísta, egocentrista. Dice la Biblia que la gente que quiere enriquecerse cae en tentación y lazo, en codicias necias y dañosas. La gente, hermano, mire, yo a través de mis años como creyente he visto a cristianos perderse por los bienes materiales. Están detrás del dinero y se transforman en eso. Gente codiciosa, avara, que a veces inclusive es capaz de comprometer las verdades de Dios y caen en tentación, en negocios ilegales, negocios incorrectos por ganar dinero. Una persona se transforma en aquello que adora. Adora el vicio, adora el pecado, la maldad. O sea, eso es su centro y la persona se distorsiona. Mire, hermano, yo en el hospital a veces llega gente, hermano, que son adictos a las drogas. Y hermano, a veces yo decía, Dios mío, ¿cómo paga el pecado? Un hombre, 40, 45 años, parecen de 70, 80. Destruidos, consumidos por la droga, por el alcohol, por el vicio. Y su vida es un reflejo de aquello que adoran, aquello que es lo principal. Gente que lo operan, hermano, y se fugan, se dan a la fuga porque no pueden ni siquiera cumplir ahí el periodo postoperatorio porque se van a buscar. Es algo muy triste, es algo muy lamentable, pero una persona se transforma en aquello que adora. La Biblia dice, hermano, en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y el Señor Jesucristo, el deseo de Dios, mira, así sea usted un ama de casa, estudiante, un profesional, un trabajador, en lo que usted haga, trabaje, usted es un creyente, el deseo de Dios es que cada uno de nosotros sea transformado a la imagen de Cristo. Usted es un estudiante,
a la imagen de Cristo. Usted es una ama de casa, un esposo, un papá, un trabajador, una secretaria, sea lo que hagamos, independiente, sea un predicador, sea un pastor, un diácono, sea lo que usted haga para la obra de Dios, en la obra de Dios, usted es un creyente, el objetivo del Señor es reproducir la imagen de Cristo en usted y en mí, que seamos conformados a la imagen de Cristo. Es lo que la Biblia dice, hechos conformes. Dice que el Señor, ¿verdad? En Romanos capítulo 8, dice que vamos a ser conformados a la imagen de su Hijo. Es lo que Dios desea. Yo creo que a Dios al Padre le gustó tanto como fue Jesús aquí en la tierra. Yo quiero que todos sean como Él. Es lo que Dios desea. Y si adoramos a Dios, si ponemos a Dios su palabra, su voluntad en primer lugar, nuestra vida, nuestro carácter va a ser transformado en esa imagen. La Biblia dice que, ¿verdad? Que en el libro de Colosenses, quiero que lo lea conmigo, hermano. Colosenses capítulo 3, por favor. Colosenses 3, versículo 10. Colosenses 3:10 dice la Biblia, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es decir, Dios está trabajando, hermano, somos revestidos de Cristo y para que nosotros seamos transformados en la imagen del Señor Jesucristo. Nos transformamos en aquello que adoramos. Vuelva conmigo al Salmo, por favor. Salmo 115. Dice, hay otra sección, ¿verdad? De este salmo. Este salmo parecía un salmo donde había un director y había gente que respondía. Era un salmo como de adoración, donde había un director y la gente cantaba y respondía. Un salmo como de adoración grupal, digámoslo de una manera, o congregacional, sería mejor. Dice el versículo 9, dice, oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Se repite un mensaje, confía en Él, confía en el Señor. ¿Por qué? Porque Él es tu ayuda y tu escudo. El pueblo de Dios confía porque Él es ayuda y escudo, es un símbolo de seguridad y estabilidad. Confiamos en el Señor y partiendo, ¿verdad?, del hecho de que Él es Dios, de que Él está en el trono, de que Él es el Señor, y nosotros podemos confiar en Él porque Él nos ayuda y nos protege, Él nos guarda, Él está, no está lejano, está cercano, Él nos da seguridad, nos da estabilidad, y por eso podemos confiar en el Señor. Nuestra fe, hermano, no es una fe ciega, está fundada en las verdades de que están en la palabra del Señor. No creen este asunto, no es una fe ciega la fe cristiana. Por fe andamos y no por vista, dice la Biblia. Pero no es una fe ciega porque usted abre los ojos, abre la ventana del cuarto, ¿verdad? Y usted ve el sol, el cielo, la luna, las estrellas, los árboles, todo lo que Jehová ha hecho. Y usted dice, Dios, mi Dios es todopoderoso. El Señor ha hecho todas las cosas y yo puedo confiar en el Señor porque Él dice la verdad, porque sus promesas son fieles. Y la confianza, hermano, a la confianza en el Señor le sigue su bendición. Es lo que dice los siguientes 3 versículos. Habla de la casa de Israel, la casa de Aarón, los que temen a Jehová. Dice el versículo 12, Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Fe en Dios es la garantía de la bendición de Dios sobre nuestra vida. Bendecirá la casa de Israel, bendecirá la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, pequeños y grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Confiar en el Señor, hermano, trae bendición. Vaya a Jeremías capítulo 17, es un versículo, un pasaje conocido. Jeremías 17, por favor. Jeremías 17:7. Dice la Biblia, bendito el varón o bendecido el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová.
porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. La bendición de Dios, hermano, el hecho de que nosotros podamos estar plantados junto a corrientes de agua, dar fruto, estar verde. Y dice, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto, es porque nosotros estamos confiando en el Señor y nuestra confianza es Jehová. Ahí es donde está la bendición. Por eso dice, bendito el varón que confía en Jehová, bendito aquel creyente que confía en el Señor. Sin fe, hermano, no va a haber bendición del Señor. Por eso dice, los que confían, dice primero la parte, el Salmo habla del confiar, la casa de Aarón, casa de Israel, los que teman a Jehová, confían en el Señor. Y en los siguientes versículos, la confianza trae como bendición, como consecuencia, la bendición del Señor sobre nuestra vida. Romanos capítulo 15, versículo 13. Romanos 15, 13, por favor. Romanos capítulo 15, versículo 13, dice la Biblia, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. ¿En qué dice ahí, hermano? En el creer. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe dónde viene el gozo y la paz y la esperanza en un creyente? De creer. A veces no tenemos paz, no tenemos seguridad, gozo, el robagoso. Me acuerdo que hay una obra de los títeres, ¿verdad? Del robagoso, muy famosa. A veces viene y Satanás nos roba el gozo. ¿Sabe por qué? Porque empezamos a desconfiar de nuestro Dios, de su amor, de su poder, de su sabiduría. El gozo, la paz, la esperanza se va. Pero un creyente que está, un creyente, y por eso somos creyentes, no somos dudantes, ¿verdad? Somos creyentes, así no nos llamamos. Los creyentes son los que creen, y eso trae, hermano, gozo, paz, seguridad y confianza. No estoy negando, ¿verdad? No es pare de sufrir, ni mucho menos. No estamos hablando de eso. Pasamos por adversidades, dificultades, pruebas. El Señor las permite para hacernos crecer en fe, para bendecir nuestras vidas. Salmo 28, hermano. Salmo 28, 7. Salmo 28. Salmo 28, 7. Dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. En él confió mi corazón y fui ayudado. Como dice Santiago capítulo 1, pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es como las olas, ¿verdad? Del mar, que va y viene. No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿De dónde viene la fe, hermano? En una oportunidad los discípulos dijeron, Señor, aumentanos la fe. Bueno, vamos a hacer una reunión. Póngase de rodillas, Señor, Padre, dale fe a los apóstoles. No. El Señor les dio una lección. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías este monte, desarráigate y échate en el mar y os obedecería. O es al sicómoro, no me acuerdo ahorita. Entonces, la fe, hermano, es como una semilla que usted siembra, ¿verdad? Usted no puede echar la semilla y al otro día, no, esto no sirve, esto no funciona. La palabra de Dios falló. No. Es que hay que echarle agüita, el sol, ¿verdad? El abono, esperar que crezca y la fe va creciendo. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Y de esa manera Dios nos bendice porque nuestra fe va creciendo cuando entendemos que la fe es una semilla, ¿verdad? Como dice la Biblia, ¿verdad? En Marcos, primero semilla, después crece el brote, crece la espiga, después el grano lleno en la espiga y viene el tiempo de la cosecha. Y algo, hermano, para lo cual cada creyente debe estar preparado. A veces nosotros corremos, ¿verdad? Allá en Venezuela había un dicho, me perdonan la expresión, pero dice, no, ¿se acuerdan de Santa Bárbara cuando llueve? Era una manera de decir, no, cuando viene el problema, entonces era que le prendían ahí la velita, es lo que quiere decir. Y me disculpa, ¿verdad?, la comparación, pero lo que quiero decir es que
A veces buscamos la Biblia cuando estamos en problemas. No está mal buscar la Biblia cuando estamos en problemas, pero ¿sabe qué? Es mejor cada día leer, buscar, meditar, memorizar en su devocional para que cuando venga la prueba, entonces usted pueda sacar la espada y no, ¿dónde está la espada? Se me perdió, ¿dónde está? Y la espada oxidada, olvidada por allá, y, ¿verdad? El escudo de la fe oxidado, tirado. No, hay que estar preparado. Ahí el soldado siempre tiene el fusil listo, ¿verdad? Aquí lo puede decir aquí mi comandante. El fusil listo, preparado, y no hay ninguna guerra, pero ¿y si viene? ¿Y si viene el enemigo? ¿Es que está listo? No, ¿dónde está el cañón? Más rápido, échale gasolina. O sea, la gente tiene que estar preparada. Igual nuestra vida cristiana tiene que estar, ¿verdad? De esa manera. Vuelva conmigo al Salmo 115, por favor. Salmo 115, la última sección, hermano, los últimos 3 versículos del 16 al 18, dice la Biblia: los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos ajá, ni cuantos descienden al silencio. Ahí está, ¿verdad? Diría el testigo de Jehová: mire, el sueño del alma. Los muertos, ahí mire, ahí dice claramente que los muertos no alabarán a Jehová ni cuantos descienden al silencio. Ahora no está hablando la Biblia de eso, hermano. Mire, los muertos ya no pueden alabar a Dios en la tierra. Lo van a alabar es allá en la gloria, ¿verdad? La Biblia habla de que el libro de Apocalipsis habla de las multitudes alabando y adorando al Señor, aquellos que pasaron la tribulación, los muertos en Cristo resucitarán, ¿verdad? Los que estemos vivos iremos con el Señor. ¿De qué está hablando aquí la Biblia? La Biblia dice: hey, cristiano, aprovecha mientras estás aquí para honrar a Dios, para adorar a Dios, porque cuando ya tú te mueras no vas a poder venir a la iglesia a adorar a Dios. Ojalá que no salga ningún muerto aquí, porque todos vamos a salir corriendo, ¿verdad? No, la hermana María, la hermana Petra, que se murió hace 5 años, de repente la vemos aquí, todo el mundo a correr. Ella está adorando a Dios, por decir un nombre, ¿verdad? No sé si hay una hermana María o Petra que se murió hace 5 años, pero está adorando en la presencia de Dios. Lo que está exhortando aquí el salmista: mira, mientras estés vivo, trae honra y gloria a Dios, mientras, ¿verdad? Solamente los vivos pueden darle gloria a Dios públicamente, orar en la iglesia, adorar, cantar al Señor. Hemos sido exhortados acerca de cantar, de adorar al Señor, de traer honra y gloria a Dios. Es lo que está diciendo aquí la Biblia. Pero nosotros, dice, los que estamos vivos ahora, bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya. Es la exhortación, hermano, de la palabra del Señor. Tenemos un Dios grande. Aunque Satanás, aunque la gente, hermano, dude de nuestro Dios, nosotros no tenemos por qué dudar en Dios, porque Él está sentado en la gloria. Hay que examinar nuestro corazón y preguntarnos: ¿estaré yo poniendo a algo o a alguien, algún gusto, alguna actividad, alguna persona por encima de Dios y quitando el lugar que Dios tiene o debe tener en mi corazón? Si es así, podemos orar y decir: Señor, perdóname, quiero, amén, reconocer que usted es mi único Dios, no quiero dar mi gloria a nadie. El Espíritu Santo, hermano, y el Señor están trabajando en nuestra vida por medio de su palabra, de las circunstancias, de las pruebas, para reproducir la imagen de Dios en nuestra vida. Es lo que Dios desea, lo que Dios quiere hacer. Nuestra fe, hermano, nuestra confianza en el Señor es lo que trae bendición. Dios honra su palabra. Dios apresura su palabra para ponerla por obra. Y Dios, detrás de su palabra está Dios, su carácter, su persona, su verdad. Y Dios va a aumentar, como dice el versículo 14, a aumentar Jehová bendición sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Qué tremenda promesa, hermano, para la familia. Nosotros, dice el versículo 18, bendeciremos acá desde ahora y para siempre, no solamente en la tierra, pero por toda la eternidad. Amén. Oremos. Padre, le damos gracias por su palabra, gracias por sus promesas. Gracias, Señor, por este salmo que nos recuerda su grandeza, su poder, Señor. Oh Dios, ayúdenos, Señor, a caminar de acuerdo a su palabra, a caminar en el Espíritu, Señor, a ser lleno de la palabra de Dios, Señor, lleno del Espíritu Santo. Padre, que nuestra vida sea controlada por el Espíritu Santo y que cuando pasemos por pruebas, adversidades, dificultades, luchas, podamos saber, como decía Job: al oro igual saldré. Señor, que usted está probando nuestra vida para que nuestra fe sea aprobada como el oro, para que salga aprobada, reluciente, Señor, y por medio de todo traigamos honra y gloria a su nombre, que merece toda la gloria
y la alabanza. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano.